Bueno, pues hermanos, entonces vamos acto seguido a meditar en la palabra del Señor. Así es que vamos a hacerlo en el libro segundo de Samuel. Libro segundo de Samuel, vamos a leer allí una porción muy especial en el capítulo número 14. Libro segundo de Samuel, capítulo número 14, que dice en el versículo número 32. Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle para qué vine a Jesús, para qué vine de Jesús. Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay pecado en mí, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Amén. Quisiera, amados hermanos, tocar un tema muy importante en términos generales, es decir, un tema que debe estar presente siempre en nuestro corazón. El tema es perdonado sin arrepentimiento. Perdonado sin arrepentimiento. O, dicho de otra manera, condiciones para el genuino perdón. Condiciones para el genuino perdón. Yo creo que uno de los gravísimos problemas del ser humano estriba en que no previene las cosas, especialmente esto viene siendo como una característica de la inmadurez. Es decir, todos fuimos inmaduros en la vida, y especialmente la etapa de la inmadurez se supone que es en los años de la juventud. Entonces ahí la inmadurez se manifiesta en el hecho de que si miramos para adelante es tal vez pensando en aprender un buen oficio, en estudiar, en qué es lo que quiero ser yo en la vida. Sí, eso es muy bueno, eso es bueno. Pero donde más se nota la inmadurez, más bien es en los aspectos, voy a decir, espirituales, y también en los aspectos de saber controlar nuestras emociones o nuestros deseos. David fue un hombre muy correcto, muy especial, un hombre pues que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, pero también, como cualquiera, fue imperfecto, cometió sus errores. ¿Y cuáles fueron los errores de David? Fíjese que en su juventud actuó con más sensatez, en sus primeros años, 17, 15 años, 20 años, quizá redondeó los 30 años y actuó con mucha sensatez, muy sabiamente actuó. No, si el problema fue cuando llegó al trono. Cuando llegó al trono ya había cometido un par de errores en cuanto a relacionarse con mujeres. La cosa es que David había tenido ya una esposa antes de llegar al trono, y luego pues por los problemas que se dieron se alejó de su esposa, y bueno, es un poco largo enumerar los detalles eso. La cosa es que él tuvo problemas ya antes de llegar al trono, tuvo problemas sentimentales. Entonces, pues, esos mismos problemas en el camino y especialmente ya en el trono, lo llevaron a tomar otras mujeres. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los hombres hacen eso? Bueno, algunos dicen es la necesidad, somos hombres, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero el asunto es que no se prevé todo el paquete que trae el tomar decisiones alocadas en cuanto a esto de las relaciones sexuales. Bueno, la cosa es que David llegó a tener muchas esposas.
con las cuales tuvo hijos. Entonces nacía un hijo por un lado, otro hijo por otro lado. Y entonces David tuvo varios hijos, varios hijos. Entonces pues, él no tenía problemas porque él era el rey. Entonces él tenía dinero, él tenía todos los recursos que se requiere para algo así. Él los tenía, no como tantos en el mundo que se meten a andar de picaflor y cuando vienen a sentir están metidos en graves problemas económicos. ¿Por qué? Porque no previeron que aquello les iba a traer consecuencias. Hay hombres que se sienten muy machitos pegando hijos por un lado y otro. No, si después es lo bueno, cuando lo empiezan a demandar en la Procuraduría, en el caso del país donde yo soy, a demandarlos, y entonces qué terrible, porque llega un momento que casi no tienen dinero, ahí tienen que andar huyendo algunos. Y son los que la gente clasifica como sinvergüenzas porque no son responsables con sus hijos. Bueno, pero David no tuvo ese problema. Entonces los hijos fueron creciendo y él no tenía problema. No, sí, el problema de él fue cuando ya los hijos estuvieron grandes. Bueno, hubieron dos situaciones. Una, David pasaba muy ocupado en el reino. Eso de ser rey es bonito, pero lo malo es que hay que atender los problemas de toda una nación. Y más aún cuando se es realmente responsable. Ahora, un rey irresponsable, de esos que abundan, esa es otra cosa. Pero un rey que ame a su pueblo, a su nación, pues va a tener mucho trabajo que hacer. Entonces, en sus múltiples ocupaciones y con un montón de mujeres y un montón de hijos, ahí tenía todo para un futuro no muy placentero. Ya con esa introducción, déjeme centrarme ya en datos específicos. Entre los hijos que David tuvo, había uno llamado Amnón y una muchacha, también una hija que tuvo David llamada Tamar. La cosa es que estos eran medios hermanos. Amnón y Tamar no eran hijos de la misma madre, pero sí hijos de David. Amnón se enamoró de Tamar y para no hacerle largo el asunto, déjeme decirle que al ver que no podía aspirar a mayor cosa con Tamar, entonces la agarró por la fuerza y la violó. La violó. Qué horrible es eso. Medios hermanos y violó a su media hermana. Qué terrible. Entonces, aquí viene el asunto, que las personas a veces no se fijan y hombres bobos que solo ven un rostro bonito se enloquecen y a veces hacen locuras de no casarse, sino que simplemente convencer a la mujer para el acto inmoral. Entonces, no se ponen a pensar de que detrás de esa cara bonita hay una familia completa. Y no saben incluso cómo va a ser esa familia. Amnón pensaba conocer todo porque era su media hermana, entonces la familia él ya sabía quién era, pero era familia así muy disgregada. Entonces el asunto fue de que Tamar tenía un hermano llamado Absalón, y présteme su atención porque voy a mencionar varias cosas. Llamado Absalón, Tamar tenía un hermano real de padre y madre, y entonces este se dio cuenta de la violación y planeó vengar a su hermana. Esperó 2 años, porque David no supo qué hacer, David no hizo nada, en otras palabras. Amnón se salió con la suya, aparentemente. Entonces, su medio hermano Absalón, medio hermano de Amnón, planeó vengar a su hermana. Y el asunto es que 2 años después lo hizo. Asesinó a Absalón, a Amnón. Y entonces ahí se complicó todo. Porque, por supuesto, David se molestó mucho, pero no hizo nada. Y Absalón lo que hizo fue huir de aquel lugar. Claro, él sabía que el pecado que había cometido era de muerte para él también. Pero aquí hay un detalle.
Absalón consideraba que lo que había hecho era justo. Consideraba de que Amnón no merecía vivir. Y por eso, según él, tenía la razón para haberle cortado la vida a su hermano. Qué triste es cuando una persona cree tener razones para cometer crímenes. Hay muchas personas, hoy en día hay muchas personas que asesinan a su hermano, porque le voy a decir algo, hermanos, en el sentido de la carne, todos somos, porque todos somos hijos de un mismo padre. Nosotros venimos de Adán y Eva. Usted no vino de Marte, usted nació en este mundo. Y la Biblia declara que todos venimos de Adán y Eva. Entonces, somos hermanos en la carne, todos somos hermanos. Entonces, fíjese qué tremendo es esto. Que cuántos, más de alguno que me está oyendo, ¿cuántos han asesinado a su hermano? Ya viéndolo bajo ese punto. No, si a qué dirá alguien ahí, no, si yo asesiné, pero a un ladrón. Otro dirá, no, yo lo maté porque hizo tal y tal cosa. Y ¿cómo voy a reconocer que ese sea mi hermano? Nada que ver con mi familia. Pues cómo no, fíjese. Sí, todos somos hermanos. Ese es el asunto. Claro, estoy hablando en la carne. Entonces, el asunto es que Absalón huyó, él sabía, no quiso enfrentar el problema, correctamente, pues, acercarse a su papá, decirle, papá, mire, perdóneme, realmente enloquecí, es que mire, yo no pude digerir lo que sucedió con mi hermanita Tamar, si ella era una virgen y ese desgraciado me la violó, etcétera, etcétera. Entonces, algo hubiera pasado, pero no, él huyó, se fue para otro lugar donde se escondió por un par de años también. Oiga, no huyas más. Dice la Biblia, el hombre cargado con la sangre de su hermano huirá hasta el sepulcro, dice, y no habrá quien lo detenga. Nada lo detendrá. Es decir, el que comete un crimen lleva un cargo de conciencia horrible. Hay quienes dicen, no, si ese ya se acostumbró a matar. Sí, ya se acostumbró, pero allá dentro hay un alma que gime. Una cosa es que se hacen los fuertes y que, pues, si ahí andan haciendo y deshaciendo, en cualquier parte del mundo hay de esos. Pero otra cosa es que no haya algo allá adentro. Aún en el peor de los criminales, hay una conciencia que todavía, aunque sea ya casi moribunda, pero está allí buscando o clamando o quejándose la conciencia por aquella sangre de la cual se manchó. Dice la Escritura que alguien intervino. Ay, de los que se meten en cuestiones, a veces nos metemos en situaciones por hacer un bien. Un hombre llamado Joab, al ver que el rey rápido empezó a llorar por su hijo, pero no por Amnón, que ya estaba muerto, ya estuvo, sino así más o menos se ve la actitud de David. Bueno, aquel ya se murió, pero mi hijo Absalón, tan hermoso que era, tan prometedor que era, este muchacho bien podría llegar a ser mi heredero, es fuerte, es vigoroso, es impulsivo, es valiente. Entonces dice la Biblia que David se consoló de la muerte del otro y empezó a llorar por Absalón, el criminal. Y entonces Joab intervino, convenció a una mujer para que le hiciera por así decirlo, hiciera un teatro con David, y David cayó en la trampa que le tendieron. La cosa era que a través de lo que esta mujer le dijera, en sentido figurado, hacerle ver
de que por qué no perdonaba a su hijo, por qué no hacía que volviera, que por qué estaba así, si amaba a su hijo, pues que lo mandara a llamar. Y entonces David cayó en la trampa, claro, cayó queriendo, ¿verdad? Porque él mismo estaba deseando que su hijo regresara. Óigame, allí es donde se van a complicar más las cosas. El perdón, es importante estar todos dispuestos a perdonar a los que nos ofenden. Pero hay una forma de perdonar que consiste en que, bueno, en el corazón no debemos de guardar nada contra el que nos ofende. Entonces es una forma de perdonar en lo interno. Todos somos llamados a perdonar, todos, pero fíjese, ese perdón en primer lugar tiene que ser interno. Es decir, que a mí alguien me daña, me golpea y se va bien tranquilo, entonces yo debo en mi corazón perdonar a esa persona. Eso es lo que Jesucristo nos enseñó, que debemos de perdonar a nuestros enemigos. Eso es cierto. Y David estaba bien que dijera, bueno, ¿y qué voy a hacer? Pues yo no quiero guardar ningún resentimiento contra mi hijo. Eso estaba bien. Lo que estuvo mal es que lo mandan a llamar. El muchacho no había mostrado ningún tipo de arrepentimiento. No había mostrado nada. Él no estaba allí mandando a decir, miren, si mi papá ya me perdonó, avísenme, salúdenme a mi papá. No, él se fue. Él se fue en su soberbia, en su orgullo, en su mundo, auto perdonándose él solo, dándose la razón él solo. Qué triste es la gente necia, la gente que siempre cree tener la razón, la gente que siempre está evitando hasta a Dios, porque no, es que ellos son dioses para sí mismos, porque piensan de que ellos la saben de todas. Y fíjense qué triste esta situación, que el ser humano tiende a que lo que otros hacen lo juzga, si es posible, a lo masacre. Ah, sí, qué bárbaro, aquel lo que hizo, qué barbaridad. Mire, ese hombre cómo se metió con esa jovencita. Tal vez tiene razón, pero fíjese, él juzga con todo a los demás, pero asimismo, todo tiene una excusa para él. Hay hombres y mujeres así, que piensan que pueden hacer esto, de que a los demás cargarles todo lo malo que hacen, merecen la muerte. Pero a ellos mismos, no, yo lo hice por esto y esto. Absalón decía, si yo maté a mi hermano, pero ¿por qué violó a mi hermana? ¿Y para qué se metió con mi hermana? Pues no, mi familia no se toca. Orgullo. Entonces, está bien que protejamos a nuestra familia, está bien, pero ya llegar incluso a matar, no, momento, ahí ya se pasó de la raya ya hace ratos. Entonces, y encima de eso, él mantiene su posición. Entonces, cuando lo fueron a traer, un mal le hicieron. ¿Cuántos hombres hay que no saben que cuando la mujer está en la casa la maltratan, la desesperan, y un día la mujer se molesta y comienza a pagarle con la misma moneda? Eso es horrible. Esos son hogares que son un infierno. Entonces viene un día la mujer, le es infiel y se va con otro hombre. Y entonces muchos hombres hay que ya en esa situación piensan y reconocen que su esposa era calidad, que él le echó a perder. Fíjense qué bonito. Cuando el hombre empieza a reconocer que él tuvo la culpa, eso es maravilloso. Pero debe de ser prudente,
Porque un hombre que sale corriendo a traer una mujer que le ha sido infiel, o dele vuelta si quiere, una mujer que el marido se le fue con otra mujer, y ahora ella llega al trabajo a rogarle que vuelva, que yo te perdono. Momento, eso es malo. Y usted dirá, no, y no dice que hay que perdonar. Sí, hay que perdonar, en lo interno hay que perdonar. Pero correr a quererle otorgar perdón a alguien que no lo está solicitando, ni Dios lo hace. Dios no perdona a la gente solo por perdonarla. Usted bien lo sabe, que Dios, que es lo más grande que hay, Dios perdona al que se arrepiente. Al que se arrepiente, si no se arrepiente, ahí lo deja. Entonces, eso es lo que no hizo David. David mandó a traer a su hijo sin que éste hubiese mostrado ningún signo de arrepentimiento. Y entonces, eso es la parte que leíamos, que fueron a traer a Absalón. Absalón llegó, pero sin arrepentirse. Y entonces David lo recibe en el versículo número 33 del capítulo 14. Vino pues Joab al rey, llamó a Absalón, el cual vino al rey, inclinó su rostro a tierra. Fíjense lo que hizo Absalón. Inclinó su rostro a tierra no quiere decir que se arrodilló. No, lo que quiere decir es que se agachó en señal de reverencia. Entonces le hizo la venia a su papá. Inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey lo besó. Esa expresión, y el rey lo besó, eso quiere decir, te perdono, te perdono, te perdono. Pero lo perdona, ¿por qué? Si él no está pidiendo perdón. Hay personas que se lo dicen. Hay cristianos de buena voluntad que se acercan a alguien y le dicen, mire, fíjese que quiero decirle que aquel día usted me hizo tal cosa y usted me robó, o el dinero que le presté, yo veo que usted no me lo quiere pagar. Quiero decirle que lo perdono. ¿Está bien o está mal esa situación? Está muy mal. ¿Por qué? Porque el otro no le está pidiendo perdón. Entonces viene el otro, hay quienes hasta le dice, mire, a mí qué me importa si usted me quiere perdonar o no. A mí no me interesa. Ese es el punto. No, el perdón tiene que ser para el que busca. Claro, en el corazón, repito, los cristianos tenemos que perdonar y no guardar ningún resentimiento contra nadie. Pero, óigame bien, por favor, pero buscar a la persona para decirle te perdono, eso no es así. Esto es lo que aquí pasó. A este lo mandaron a traer y él ahí viene ahí con su sínfula, ajá. Y entonces el rey se pone frente a él y él le hace la venia. Pecado hubiera sido que ni eso hubiera hecho. Y entonces el rey lo besa y ya, y lo recibe ya. Ahí está nuevamente en la familia. Entonces, alguien puede decir, no, hombre, pero es que qué bueno, hombre, si lo bueno es que lo perdonó. No, pero siga leyendo. Capítulo 15. Él lleva la ponzoña en su corazón, la amargura en su corazón, porque evidentemente a él no le gustó que el papá haya mostrado algún tipo de molestia por lo que él había hecho. Y que mejor el general fue a buscarlo, pero porque el papá lo envió. Pero la cosa es que el papá no hizo nada por ir él personalmente a buscarlo. Qué triste es cuando las personas son malagradecidas. Qué triste. Y ese es uno de los frutos de andar perdonando, otorgando perdón al que no lo pide. Que es hacerle un mal peor, porque ese hombre va a volver otra vez a cometer el mismo error que había cometido. Siempre ha sido así. Si alguien no está arrepentido y si solo regresa a la casa porque la mujer le fue a lloriquear, entonces eso es por gusto. Ese va a volver a lo mismo. Lo mismo una mujer
que no buscó el perdón, sino que el hombre le fue a rogar. Y como de todas maneras con el otro le fue mal, entonces viene y regresa con el susodicho, pero no trae un arrepentimiento real en su corazón, sino que además no, a ver, ya me falló aquel otro, pues me vengo con este, ya que este me abre la puerta. Pero una persona que no se arrepiente, este es el punto, una persona que no se arrepiente va a volver a lo mismo. Todos tenemos el trabajo de guiar a la gente al arrepentimiento. Mi trabajo como predicador, mi privilegio diría, como predicador, es tratar de persuadir a las personas con la palabra de Dios a que se den cuenta que necesitan de Cristo. Qué lindo es, mire, qué lindo es notar el contraste entre Absalón y el hijo pródigo. El hijo pródigo actuó igual que Absalón, defraudó a su papá, cometió un crimen económico, y se fue de la casa y se fue a hacer y deshacer y qué, pues. Entonces, pero poco a poco fue malgastando lo que había recibido de su padre. Y al final de cuentas, terminó hundido en el lodo, literalmente. Y hasta deseando comer el alimento de los cerdos. Esa es la condición de todo pecador. Va a ir descendiendo hasta que llegue, hasta que toque fondo. Y entonces, pero este hombre, cuando tocó fondo, el hijo pródigo, pensó cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y tengo un padre que es millonariazo. Todos tenemos al más grande millonario del universo, que es Cristo, que es Dios, que es el Todopoderoso. Dice el Dios que ha dicho: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Así ha dicho él. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Entonces, y usted aguantando hambre, y usted comiendo las algarrobas de los cerdos, llámese marihuana, llámese aguardiente, llámese vino, llámese cualquier vicio. Esas son las algarrobas de los cerdos, el alimento de los cerdos. Pero aquel hombre, estando en esa condición, recapacitó y dijo: no, yo me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No, ya no soy digno. Mire qué lindo. Eso es arrepentimiento. Y le dice, y piensa, y le voy a decir: hazme como uno de tus jornaleros. Prefiero, en otras palabras, en vez de andar en el lodo, prefiero ser un esclavo tuyo, un empleaducho tuyo. Pero estaré mejor, como dijo el salmista: mejor es un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. Así es la actitud correcta. Reconocer, como el pródigo, reconocer el error y decir y proponerse: me voy a levantar, voy a ir a la casa de mi padre. Nada de esperar a ver si que me mande a traer. No, Señor, voy a ir a la casa de mi padre. Esos que dicen, están ahí, que se les está hablando de Cristo, y bueno, y entonces, pues queremos invitarlo a la iglesia. Ahí voy a ver cuándo llego. Pobrecitos, alma miserable esa, que no entienden que lo que se les está ofreciendo es la vida es lo que se les está ofreciendo. La cosa es que el pródigo se levantó y fue él. No porque lo estaban presionando: venite, hombre, venite. No. Sino que él se levantó y fue a la casa del padre. Y cuando ya iba acercándose a la casa, el padre sale a recibirle, sale a encontrarle. Y el hombre se le lanza encima, se abrazan, y el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está la confesión. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre lo abraza, lo besa,
¿Pero por qué? Porque este sí se ha arrepentido, pero Absalón nunca se arrepintió, nunca. Y entonces, repito, mire, perdonar al arrepentido, eso es bello, porque se le va a dar una segunda oportunidad que sin duda la va a aprovechar. Pero perdonar al rebelde que no se arrepiente, ese es abrirle el portón para que haga cosas peores. Absalón, yo voy a ir finalizando ya, pero Absalón se rebeló contra su padre un par de años después, se rebeló contra el que le perdonó sin que él se arrepintiera, se rebeló contra él y llegó al punto de acostarse con las mujeres de su padre. David tuvo que salir no huyendo como un cobarde, sino que por amor a su hijo. Fíjese cómo era David, por amor a su hijo, por no pelear contra él, porque él sabía que lo mataría, que lo iba a matar. Si peleaba contra él, él sabía que tenía un ejército que lo iba a matar. Además, Dios a él lo había nombrado como rey, no al hijo rebelde. Entonces, por todo eso, David huyó. Entonces, pero ya estando lejos, pues sus soldados se organizaron. Bueno, él los organizó para que fueran a pelear contra el ejército de Absalón, pero les dijo, miren, traten bien a mi hijo Absalón. Oiga, qué triste es que a veces los padres son alcahuetos con los hijos. Y perdóneme, ese es un pecado que quizás la mayoría hemos cometido en mayor o menor grado. Una cosa es que uno tolere a los hijos ciertos detalles pequeños, y otra cosa es que uno malcríe a los hijos. No, señor. En todas partes, no importa que no, pero que mire la ley, dice, mire, usted debe de establecer como padre, y mientras los hijos están en la casa y usted les está dando de comer, ellos tienen que obedecerle a usted, tienen que ser humildes con usted, tienen que reconocer su autoridad, padres de familia. No dejen que les vaya a pasar lo que le pasó a David, que el mismo hijo se levantó ya contra él abiertamente. Si Absalón hubiera tenido enfrente a David y hubiera podido, lo mata. Si ya le dije, lo que pasa es que David mejor se fue. Al final de cuentas, y aquí voy a ir finalizando yo también, al final de cuentas, el ejército de David mató a Absalón, lo mataron. Así terminó esto. Terminó entre el cielo y la tierra, en nada, pues, colgado de un árbol. Ahí terminó sus días. Oiga, esa es una lección terrible. Ay de aquel que se levanta contra sus padres. Ese es otro tema, pero solo lo menciono. Ay de aquel que no respeta a su padre, que no honra a su padre y a su madre. Ay de ellos, mal les irá. Finalizo. David lloró por Absalón, su hijo. Ese es el amor. Lloró, pero yo le digo, a David le fue mal porque él mismo no supo educar a sus hijos. ¿Y por qué no supo educarlos? Porque no le quedó tiempo. ¿Y por qué no le quedó tiempo? Por andar atendiendo un montón de cosas, pero también porque eran demasiados hijos, demasiadas mujeres. O sea, lo que dije al principio, ahora lo resumo en estas palabras. Los errores de la juventud en la vejez se pagan, con los hijos se pagan. Entonces, sepamos a quién perdonar, cuándo perdonar y cómo perdonar. Perdonar en el corazón a todos, estoy recapitulando, perdonar en el corazón a todos. Perdonar a la persona tiene que ser porque la persona busque ese perdón. Si no, pues ahí déjelo. Y si allá anda haciendo cosas y deshaciendo, ahí déjelo. No le voy a decir métalo preso, sino ahí déjelo. Pero nunca corra usted a buscar perdonar a alguien que no se lo está pidiendo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si a usted le cuesta perdonar a alguna persona, pues será porque no tiene a Cristo en su corazón.
Porque todo cristiano aprende a perdonar. En su corazón aprende a perdonar. De nada sirve decir que voy a perdonar a una persona si en mi corazón lo sigo odiando. Entonces, no, en el corazón debe estar primero el perdón. Y luego esperar. Si la persona se arrepiente, pues también decírselo. No, hombre, está bien, no tenga pena. No, ya está perdonado. Pero porque ya confesó, ya aceptó su condición. El que tenga oídos para oír, oiga que Cristo, que Dios está dispuesto a perdonarle y que Dios le esté esperando. En lugar de seguirse enredando en los problemas de la vida, mejor busque el perdón de Dios y deje que el Señor tome las riendas de su vida y usted va a ver de que Dios lo hará mucho mejor y usted conocerá la verdadera paz y la felicidad que solo Cristo puede dar. Le invito a que hagamos una oración. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, tú sí eres Dios perfecto, tú sí tienes pensamientos perfectos. Señor, es por eso que tu palabra dice que en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Tú sabes que es lo mejor para nosotros y por eso te alabo por esta palabra que tú nos das. En el nombre bendito de Jesucristo, te estoy rogando, Señor, ayúdanos a educar a nuestros hijos con sabiduría. Ayúdanos, Señor, a los que están jóvenes, Señor, ayúdales para que esta meditación les haga ver cuál es el rumbo que él tiene que dar a su vida. Ayúdales a apartarse del mal a tiempo, de las tentaciones, apartarse a tiempo de toda situación extraña. Por el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, te lo estoy pidiendo, Señor. Y Padre, te ruego que aquellas personas que al oír esta palabra están, Señor, sintiendo en su corazón el llamado a ponerse a cuentas contigo, pues Padre, ayúdales para que realmente tomen la decisión de arrepentirse y recibir a Cristo en su corazón. Y a los que ya te conocían, pero se fueron alejando, que esta palabra les haga entender que están torcidos en su camino y que necesitan entonces volver a ti. Que si ellos se vuelven, tú estás dispuesto a perdonarles. En el nombre de Jesús, gracias, muchas gracias, Señor, por esta palabra que me has concedido. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Es un gusto haberles entregado esta palabra. Que Dios les bendiga a todos.